Bueno, buenas. Ahí estamos de nuevo, comenzando con la transmisión ahora sí. Así que bueno, bienvenidos a todos los que van ingresando en este video, en la cuenta de Conciencia Orgánica. Les voy contando, este taller lo que va a brindar es un conocimiento respecto de conceptos ligados al autoconocimiento. En este caso vamos a hablar sobre el niño interior. Vamos a desarrollar este concepto y también vamos a trabajar algunas herramientas para comenzar a integrar este aspecto a nivel emocional, para ir teniendo una mejora de nuestra salud. Y bueno, obviamente este conocimiento se va a ir ligando a... Hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Este conocimiento se va a ir ligando a todo lo que se viene trabajando respecto al autoconocimiento. Buenas a todos. Me van avisando si se escucha bien. Así que bueno, quería un poco primero, comentarles a todos, recuerden, hola bella amiga, ¿cómo estás? Recuerden que este video va a seguir, va a quedar subido en la cuenta, así que bueno, van a poder acceder a la información y también a las herramientas. Y bueno, también para quienes se les hace un poco tarde, ¿no?, que puedan hacer la meditación en otro momento. Vamos a ver si podemos ir ampliando los horarios y hacer un poquito de encuentros también en otros horarios más temprano, que bueno, capaz que es más fácil, ¿no? Así que bueno, también eso me van diciendo ustedes qué prefieren, ¿no? Y vamos a ir viendo qué se puede hacer, qué podemos hacer. Me encantaría transmitir a la mañana con un matecito. Todavía no estaría siendo posible. Bueno, les voy contando un poco. Entonces, ¿qué vinimos trabajando hasta el momento y cómo vamos a integrar esta idea del niño interior, ¿sí? Bueno, muy resumidamente, nosotros trabajamos sobre las creencias, trabajamos sobre un concepto llamado sombra y también sobre otro concepto que se denomina el crítico interior. ¿Cómo trabajamos todas estas ideas hasta el momento? Nosotros partimos de esto del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento es la idea de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a conocer entonces? Vamos a conocer cómo funciona nuestra mente. Y en nuestra mente, ¿no?, en nuestra mente ya de adultos, buenas a todos los que se van sumando, nuestra mente adulta, ¿no?, todo su funcionamiento va a tener que ver con todas las experiencias que ha tenido desde la temprana infancia. Y en todo este recorrido que hacemos, nosotros somos una conciencia, ¿no? Tenemos una conciencia y a través de esa conciencia empezamos a hacer este tránsito por la experiencia humana a través de un cuerpo, a través de un grupo familiar, y toda esta información nos va constituyendo un constructo. Va generando una construcción psicológica que es lo que denominamos personalidad, ¿sí? El autoconocimiento primeramente es conocer esta construcción, conocer esta personalidad. Entonces, tengamos esta idea, ¿no?, como esta imagen de que la personalidad es como algo que se va construyendo y van a ver partes de esa personalidad que van a ser vistas de una forma positiva, que van a ser más valoradas, que van a ser más reconocidas como propias, porque, bueno, obviamente, como venimos explicando en todos los videos, estos valores van a tener que ver con mi grupo y con mi sociedad de forma inconsciente. Entonces, se van a ir valorando ciertos aspectos en relación a otros. Y los otros aspectos que se van a negar, que se van a anular, lo denominamos sombra. Entonces, está la personalidad. Una cara es la personalidad consciente, ¿sí?, y la otra cara es la sombra. Una cara podría ser lo que denominamos ego, ¿sí?, y ahí en el ego vamos a tener nuestros recursos, mecanismos, las capacidades que tiene la mente, ¿no? Y una subpersonalidad, bueno, además de un montón de cosas más, hay, también habilidades, talentos, ¿no? Pero en esta parte de la personalidad consciente va a haber una subpersonalidad que denominamos crítico interior, ¿sí? Y del otro lado, de la sombra, ¿sí?, vamos a encontrar un montón de información negada y muchos aspectos que denominamos víctimas, ¿sí?, que van enlazadas con este crítico, ¿sí? Y muchas de esas víctimas son aspectos nuestros de la infancia, ¿sí?
son nuestros niños heridos. Así que bueno, imagínense, está la conciencia, se va generando experiencias, se va armando un psiquismo, ¿no? Y va a haber una parte de ese psiquismo consciente y una parte inconsciente, ¿sí? Es todo parte de lo mismo. Y nosotros lo que tenemos que empezar a hacer en este camino de conciencia es empezar a reconocer todo esto y empezar a integrar, porque lo que vamos a descubrir es que todas estas partes nuestras están fragmentadas, están disociadas. Vamos a tener que aprender a integrar esto, y eso es lo que Jung denominaba el camino de individuación, ¿no? Donde el individuo se va haciendo un ser completo. Así que bueno, imagínense que en esta sombra, ¿no? Vamos a tener muchas experiencias que van a ser los distintos niños heridos, ¿sí? Y mucho más hacia adentro, en esta idea, en esta figura gráfica que trato de transmitirles, mucho más hacia el centro va a estar el niño interior. Entonces tenemos el niño interior y los niños heridos, ¿sí? Y el niño interior es esa parte natural, ¿no? Que traemos todos y que está muy cerca de la esencia. Por eso también es muy importante. Por eso les hago esta figura de una conciencia que se va armando un constructo y vamos como sacando capas para volver a esa esencia. Lo más cercano a esa esencia, ¿sí? Va a ser nuestro niño interior. Y por delante de ese niño interior muchas veces van a haber niños heridos que justamente no permiten que lleguemos al niño interior, donde hay un montón de potencialidades, donde está toda la sabiduría, toda la maravilla que vemos en los niños, ¿no? Las capacidades de no juzgar, de ser amorosos naturalmente. Bueno, estas cuestiones todos las traemos desde nuestra esencia y por eso el niño interior es tan importante, ¿no? Imagínense que es un aspecto de nuestra personalidad con experiencias y un montón de información que es la primera experiencia terrenal que atraviesa nuestra esencia en su llegada a este plano material. Entonces imagínense que es lo más cerca de este origen, ¿no? De donde viene la conciencia. Así que bueno, cabe destacar, ¿sí? Que la sanación del niño interior es un proceso, ¿sí? Que bueno, como les digo, uno empieza un camino de autoconocimiento, puede estar en ese camino de descripción de la mente muchísimo tiempo, pero hasta que uno no llega a la sanación de estos aspectos, es como que no vamos a avanzar, y en la sanación de las heridas emocionales tampoco. Y cuando comenzamos es un proceso, y vamos a ir sanando distintos aspectos. Entonces, toda metodología va a ser liberadora, pero después esa información que vamos a atravesar nos va a ir cambiando nuestro cotidiano, ¿no? Y es en el cotidiano donde vamos a tener que empezar a entablar una relación con esta parte nuestra, a empezar a escucharla más, a empezar a integrarla, ¿no? Entonces esto es un proceso que quiero aclarar que no en ningún taller, en un solo encuentro uno va a sanar una totalidad, ¿no? De lo que representa los niños heridos, ¿sí? Así que bueno, es un proceso donde vamos liberando emociones para que después en nuestro día a día vayamos integrando esta parte nuestra. Entonces empieza a ser algo que es mucho más consciente una vez que empezamos la liberación. Empieza a ser una parte que empezamos a escuchar ese sentir, esas necesidades, esos deseos, ¿sí? Es mucho más consciente para nosotros el niño interior cuando empezamos a escuchar los niños heridos. Así que bueno, vamos integrando todas estas herramientas, ¿sí? Bien. Bueno, ya saben que en esta etapa de un poco de teoría, ¿no? Pueden hacer preguntas, que está muy bueno. Yo voy tratando de desarrollar las ideas y bueno, de a ratitos voy mirando a ver si hay alguna pregunta, ¿sí? Así que bueno, entonces decíamos que en la infancia vamos a tener todos estos aspectos, ¿sí? Muchas veces la esencia, ¿no? Se confunde, digamos, con este niño interior, porque está justamente muy cerca. Entonces, el niño interior sano, el niño interior, que es esa primera experiencia más fresca, ¿sí? Es una experiencia donde
imagínense, ¿no? Que uno da lo que tiene. En ese estado de donde estamos tan cerca del origen, ¿no? Y recuerden, siempre les hablo de las cualidades del ser, ¿no? De abundancia, de salud, de bienestar, de buscar el placer, de buscar el bienestar, de libertad. Bueno, el niño tiene todas esas características. Entonces, como tiene todo eso en él, ¿sí? Lo puede compartir. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, el niño vive expresándose, ¿sí? Expresa amor, ¿sí? Se expresa de muchas maneras, emocionalmente, creativamente, ¿sí? Es creativo, es ese aspecto auténtico, ¿sí? Este niño interior, que busca justamente el bienestar, que busca ser validado, que busca ser valioso, que se valora y por eso busca su deseo y su bienestar. Por otro lado, ¿no? Los distintos aspectos que se van fragmentando de ese niño interior, vean cómo todo es fragmentación, ¿no? Los aspectos de ese niño interior que se van como soltando en el camino son estos yo heridos, ¿no? Es un aspecto, cuanto más vulnerable estamos, más se anula esa información y queda guardada, ¿sí? Y desde estos yoes heridos, desde estos niños heridos, más que dar, vamos a buscar recibir afecto, ¿sí? Evitar el dolor, va a haber una búsqueda de seguridad, ¿sí? Vamos a evitar las responsabilidades y vamos a tratar de protegernos del dolor, ¿sí? Por eso, bueno, cuando uno va conociendo cuáles son sus mecanismos de defensa, cuáles son las formas en que uno se protege, ahí uno puede empezar a estar atento cuando está apareciendo un aspecto de nuestra infancia, ¿sí? De hecho, bueno, podemos, digamos, registrar, ¿sí? Algún aspecto emocional, reactivo, ¿no? Como lo que hablamos de la sombra, un poco con esos indicadores de qué me enoja, qué no tolero en el otro, qué quiero cambiar afuera. Bueno, aquello que nos genera algo emocional, muchas veces vamos a encontrar que sí, yo sé que esto viene de mi adolescencia, viene de una época cuando yo era muy joven. Tal vez podemos encontrar las causas en nuestra juventud, ¿sí? Y no recordamos algo en la infancia o en la adolescencia temprana. Pero estos patrones se van repitiendo cíclicamente. Entonces, todo lo que encontremos en nuestro presente, unos años antes, en nuestra juventud, ¿sí? Va a tener una causa original en la infancia. Igual no se termina ahí la cosa, ¿no? Pero por ahora vamos a hablar de que todo dolor emocional del adulto, ¿sí? Va a tener que ver con este aspecto de su infancia, que se va guardando, que es este niño herido, ¿sí? Así que bueno, el niño interior, ¿sí? Entonces es una configuración psíquica que está conformada por la identidad que tenemos en la infancia. Pero recuerden que en la infancia la identidad no está constituida. Entonces son ciertas imágenes de nosotros mismos. Esto es muy importante, porque hay que trabajar con la imagen, ¿no? Muchas veces uno trabaja con el recuerdo procesado por el intelecto. Entonces trabajamos con narrativas y con historias. Y bueno, damos vueltas en círculos. Cuando trabajamos a nivel interior, con una meditación, con una visualización, vamos a utilizar imágenes, ¿sí? De nuestros niños interiores, de algún momento de nuestra infancia que llegue a nuestra conciencia. Entonces, esto es muy importante porque la imagen, o un poco como uno guarde la información, ¿no? Estas memorias, porque a veces hay personas que pueden recordar a través de sensaciones también, a través de olores, a través de sonidos, ¿sí? No solo a través de un recuerdo visual, pero toda esa memoria, toda esa impresión que queda en la memoria va a estar asociada a la emoción. Entonces vamos a tener que trabajar interiormente con estas imágenes, ¿sí? Y bueno, esto va a ir permitiendo un alivio inmediato, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo una síntesis de lo que hemos dicho hasta el momento, ¿sí? Bueno, en esto, para terminar la idea de este trabajo interior, cuando trabajamos interiormente con la visualización, con el niño interior, hacemos un reconocimiento para luego poder comenzar a experimentar cómo es
brindarnos nosotros mismos en este espacio interno aquello que este niño herido esté necesitando, ¿sí? Ahora lo voy a volver a repetir esto. Vamos brindando esto, pero bueno, es lo que les contaba hoy, ¿no? Es terapéutico porque primeramente nos vamos haciendo conscientes de qué necesitamos. Esta conciencia va a empezar a llegar a nuestro día a día. Entonces ahora sí, vamos a hacer una síntesis de lo que dijimos hasta el momento, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar con el niño interior y con los niños heridos? ¿Por qué decimos así? ¿Qué hay que hacer con el niño interior? Si el niño interior está tan puro y está tan bien, ¿no? Tan perfecto, no hay nada que... Lo que pasa es que muchas veces esa parte está olvidada, ¿no? Es una parte que tampoco nos permitimos sentir desde los aspectos del niño interior, que son el juego, la alegría, ¿no? O el placer. Entonces, podemos trabajar con estos aspectos vulnerados y heridos, que obviamente va a ser lo primero que va a salir cuando estamos justamente buscando sanar algún aspecto, pero también muchas veces nos va a aparecer un niño alegre, una niña contenta, divertida, que nos da algún mensaje, que nos estimula y que nos muestra que nos está faltando algo en nuestra vida, y ese aspecto también lo vamos a tener que ir integrando, ¿no? Empezar a permitirnos más que eso esté más presente en nuestro día a día, equilibrar entre la parte adulta, las responsabilidades y esta parte, porque en realidad vamos a ver que muchas veces desde todo este constructo adulto estamos buscando satisfacer necesidades de los niños heridos, ¿sí? Y bueno, una vez que empezamos a trabajar eso, también empezamos a integrar el niño interior, que es esta parte como más luminosa, como con un montón de cualidades, potencialidades y habilidades, talentos, dones, que nos van a permitir fluir mucho más en nuestra vida, ¿sí? Tener abundancia, sentir creatividad, experimentar placer, felicidad, ¿no? Que muchas veces las cosas están bien en nuestra vida, pero no las disfrutamos. Tiene que ver con el bloqueo del segundo chakra, ¿no? Que es el placer, y tiene que ver justamente con el niño interior. Entonces, cuando trabajamos a nivel interno con el niño interior, mediante una visualización, primero lo que hacemos es ver al niño interior, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar? Pueden haber dos formas, ¿sí? Yo puedo utilizar una situación movilizante para invitar a mi aspecto más primario, a mi aspecto que venga de mi infancia, o sea, voy a utilizar una situación de mi vida, ¿no? O puedo simplemente en una meditación invitar a mi niño interior, a alguno de mis niños interiores, a que se presente. Cuando vamos a dejar que, obviamente, como todas las técnicas que trabajamos, estamos trabajando con el inconsciente, ¿sí? Y yo sé que se mete la mente, que nos confundimos, que no sabemos si lo estamos inventando. Bueno, justamente esa es una duda que plantea la mente. Entonces lo que vamos a hacer siempre es dar un estímulo, hacer una pregunta, hacer un disparador y esperar y sentir y ser receptivos. Si no, no vamos a aprender a hacer un puente en nuestro inconsciente y nuestra conciencia, ¿no? Tenemos que aprender a que sí, nuestra mente nos va a hacer dudar un montón, pero sabemos cómo es la mente y tenemos que seguir esperando. Entonces va a aparecer una imagen, y a esa imagen lo primero que hacemos es verla. La vemos, o sea, vemos todo de ese niño, ¿sí? El rostro, la mirada, qué estado de ánimo parece que tuviera, ¿sí? La ropa, si está solo, si está acompañado, el ambiente donde se nos presenta la imagen. Puede ser una imagen que no es un recuerdo, que es solamente una imagen formada por nuestro inconsciente, o puede ser algún recuerdo, ¿sí? Luego de ver, que es el primer reconocimiento, ¿sí? De hecho, es muy, muy importante si podemos saludar a este niño, decirle te veo, ahora me doy cuenta de que estás ahí. Después de este reconocimiento, de este ver, lo que vamos a hacer es abrirnos a escuchar, ¿no? Poder acercarnos, poder percibir cómo se siente, si necesita algo de nosotros, ¿sí? O sea, esto es muy importante porque por más que uno diga tenemos que escuchar, lo que vamos a hacer de inmediato
vemos el estado emocional, empezamos a analizar, pero es la culpa del niño, es la culpa de los padres, ¿por qué? ¿Qué tendría que haber hecho? No, hay que escuchar, ¿sí? Hay que escuchar qué le pasa a ese aspecto nuestro. Entonces, no hay que analizar, no hay que interpretar, hay que tratar de percibir, ¿no? Como con cierta curiosidad, sin juicio. ¿Qué pasa con este aspecto? ¿Qué me está mostrando? Escucho. Bien, y ya en el paso, ¿no? De esta técnica, en que yo voy a brindarle a ese niño lo que necesite. Si es atención, ¿sí? Voy a tratar de escucharlo, de conocerlo. Si este niño, sobre todo si necesita atención, voy a tratar de, en un proceso, empezar a, cada tantos días, tomarme 5 minutitos, visualizarlo, imaginar que juego, imaginar que bailo, hasta que esta información se va integrando, ¿no? En mi día a día, y en mi día a día me permito ser más flexible, me permito darme muchos permisos que no nos damos muchas veces, me permito jugar, me permito disfrutar, me permito comer algo rico, hacerme un masaje sin culpa, bailar. Bueno, eso lo vamos a ir integrando. Pero al principio, si necesita atención, se la vamos dando. Si necesita un abrazo, visualizamos que ese niño le damos un abrazo. Si ese niño está enojado, le damos permiso para que exprese su enojo, para que golpee lo que necesita golpear, para que diga lo que necesita decir, ¿sí? Entonces, en este tercer paso, ¿no? De esta técnica de visualización, fíjense cómo lo que vamos a hacer es brindarle a este aspecto nuestro, ¿no? A este niño interior, lo que necesita. Esto es importantísimo, porque siempre en esto del autoconocimiento nos quedamos en reconocer las heridas, ver cómo somos, una cuestión muy descriptiva y hasta muchas veces pasiva, donde no empezamos a tener una acción participativa con lo que vamos descubriendo. Entonces, comenzar a brindar a este aspecto emocionalmente carente lo que necesita, ¿sí? Es impresionante lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, realmente es terapéutico y es reparador, ¿no? Como ya les venía diciendo con el trabajo de la sombra. Cuando yo me doy el permiso de ver y bajo la resistencia, recupero energía. Cuando libero una emoción que estaba guardada, recupero un montón de energía, y si es del niño interior, esa energía es fresca, ¿sí? Es energía fresca del niño interior. Entonces vamos a encontrarnos súper creativos, vamos a encontrarnos muy alegres, ¿sí? Y estos van a ser los efectos posteriores a este trabajo, ¿no? Que hay que atravesar la incomodidad, que hay que atravesar la oscuridad, que es lo doloroso que es ver esta vulnerabilidad en nosotros, ver lo que nos duele, lo que nos faltó. Bueno, sería este entonces el tercer paso, me brindo, ¿sí? Me brindo lo que necesito. ¿Sí? Entonces, como les decía, ahí ya estoy liberando resistencias, liberando emociones reprimidas, recuperando energía, ¿sí? Y lo que queda es que estoy más consciente, esta herida duele menos, por ende estoy menos reactivo en mi realidad cotidiana, y vamos observando y evaluando nuestra cotidianeidad, cómo estos aspectos se estimulan y empezamos a decir, ok, esto viene de acá y por eso estoy actuando así. Y podemos empezar como a retroceder sobre nuestros pasos y a ser más conscientes. Bien, es importante comprender, ¿no? Que nosotros lo que vamos a hacer es recuperar una parte de nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, no se trata de buscar culpables, ¿sí? Esto ahora lo vamos a profundizar más, pero bueno, muchas veces cuando las personas escuchan sobre la sanación del niño interior, sobre las heridas de la infancia, sienten que no quieren volver al pasado y que no quieren revolver cosas más allá de las propias resistencias, porque está la idea de que entonces me voy a empezar como a identificar con cómo yo veía a mis padres en aquel momento, o me voy a sentir nuevamente con ciertos juicios y cierto enojo, cierto rencor, ¿no? Y en realidad no se trata de eso, no se trata de juzgar, para nada, ¿sí? En realidad lo que hacemos es reconocer cuál fue nuestra experiencia en esa situación, pero tenemos que comprender que los contextos no son azarosos. Así que bueno, ahora vamos a volver a eso. Bien, hasta acá vamos bien, ¿no? Con
con lo que vamos trabajando. Bueno, algo que cabe destacar, que ahora les voy a leer unos puntos de un autor, es que todos tenemos heridas de la infancia, ¿sí? Algunos menos y algunos más, pero todos tenemos estas heridas de la infancia. No hay personas que no tengan niños heridos, ¿sí? Entonces, tenemos que descubrir dónde están esos aspectos heridos en nosotros. Nos vamos a dar cuenta porque van a ser cosas en nuestra vida que se repitan constantemente y que nos afecten de una manera que no podemos manejar, ¿no? Entonces lo vamos a percibir. Bueno, Erikson, ¿sí? Plantea que la infancia saludable se va a basar en 4 fuerzas básicas del ego, que va a necesitar el ego para su conformación. ¿Por qué les voy a contar esto? Para mostrarles por qué todos tenemos heridas. Bueno, esta es una primera forma en que vamos a verlo. Vamos a ver después por qué ocurre esto, ¿sí? Pero el ego necesita entonces, según Erikson, esperanza, fuerza de voluntad, propósito y competencia. La esperanza es el resultado de que el niño experimente una confianza definida en sus padres o tutores. La esperanza. La fuerza de voluntad surge cuando el niño, en la lucha por separarse y nacer psicológicamente, adquiere una sensación de autonomía que sobrepasa su vergüenza y sus dudas. ¿Sí? Esa es la fuerza de voluntad. El propósito. El propósito surge cuando el sentido de iniciativa del pequeño es más fuerte que el de culpabilidad. Esto vamos a subirlo, lo vamos a dejar por escrito porque es contundente. Y la competencia, ¿sí? Que es este último factor que necesita el ego para desarrollarse, va a resultar de que el niño en edad escolar desarrolle un mayor sentido de diligencia que de inferioridad, ¿no? Entonces ahí vemos cómo tiene que haber un equilibrio entre las experiencias. La terapeuta Pam Levin, ¿sí? Dice que cuando estas fuerzas del ego están presentes, vamos a tener 4 poderes básicos: el poder del ser, el del hacer, el de la identidad y el de las habilidades básicas de supervivencia, ¿sí? Así que bueno, vean que de alguna manera estoy tratando de resumir muchísimo porque en realidad en cada etapa de la infancia tenemos necesidades emocionales, psicológicas diferentes, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera es muy probable que en distintos momentos vamos a tener carencias ante esas necesidades naturales del niño, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que toda esta información que está en nuestro niño interior va a guardar mucho dolor, va a guardar emociones, distintos tipos de emociones, va a guardar distintos tipos de experiencia e información, ¿sí? Y que nosotros vamos a tener que aprender a abrazar este dolor, ¿sí? Comprendemos que este dolor viene de adentro, entonces. Esto también cuando ocurren situaciones en nuestra vida real, material, bueno, en este mundo tridimensional, que nos causan emociones de mucho dolor, ¿sí? De mucho sufrimiento, podría decir, donde vemos repetidamente el miedo, repetidamente el enojo, repetidamente la tristeza. Ahí también, ¿sí? Si aprendemos sobre la proyección, ahí también vamos a darnos cuenta que eso que estamos viendo afuera tiene una causa adentro, ¿sí? Entonces, todas estas emociones vienen de adentro. Las heridas, ¿sí? Son el origen, las heridas de la infancia, son el origen de estas emociones en nuestra realidad presente, ¿sí? Pero el origen no es la causa. ¿Por qué? Porque justamente estas impresiones emocionales que vamos a tener en la infancia, o sea, las experiencias que tuvimos, donde no se fueron satisfaciendo estas distintas necesidades emocionales, ¿sí? Estas carencias, estas heridas que forman impresiones psicológicas, ¿sí? Desde la infancia, no ocurren por azar, no es los padres que nos tocó, lo que nos tocó, no es la culpa de las decisiones de nuestros padres, de
las carencias o las limitaciones o las circunstancias. No hay culpables tampoco, ¿sí? Tampoco es una cuestión kármica en el sentido de que, bueno, me toca vivir esto porque de alguna manera estoy saldando algo, ¿sí? Si bien el karma en realidad es una ley de causa y efecto que está presente en toda la naturaleza, muchas veces se la entiende de una manera muy reduccionista. Entonces, bueno, quiero que tengan en cuenta esto. ¿Qué les estoy diciendo? Esas impresiones que vamos a vivir en la experiencia, ¿sí?, de nuestra infancia, van a ser una copia en micro, ¿sí?, en pequeño, de información que está en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestro clan, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. O sea, que vamos a heredar de nuestra familia, de nuestros grupos. Vamos a heredar lo que tienen, también vamos a heredar lo que no tienen, vamos a heredar las heridas, las memorias emocionales y todo lo que está excluido y está en sombra en el clan, ¿sí? Yo lo voy a experimentar en pequeño, ¿no? Como si esa copia, esto se llama fractal, es como una copia de una totalidad, ¿sí? Se va a repercutir, digamos, se va a volver a realizar, pero en una dimensión más pequeña, pero con la misma estructura, y así infinitamente hacia lo macro y hacia lo micro, ¿sí? Así está estructurado el universo matemáticamente. Pero vemos que también funciona en todos los niveles, psicológicamente, emocionalmente, energéticamente. Entonces, lo que a nosotros nos tocó vivir en la infancia, ya lo vivimos a nivel emocional en el útero, ¿sí? Y lo vivimos a nivel emocional en el útero porque es la información de nuestros padres y es la información de nuestra familia. Y aquí tenemos que integrar, ¿no?, los conocimientos espirituales de distintas culturas, ¿no?, donde todas las culturas en su sabiduría ancestral nos decían que el espíritu tiene libre albedrío, ¿sí?, que el espíritu está eligiendo la experiencia. Entonces, si consideramos esto, vamos a comprender, ¿sí?, o por lo menos teniendo en cuenta estos conocimientos, que a nivel de la conciencia estamos eligiendo un grupo, una cultura, ¿sí?, unos padres, con toda la información que espiritualmente necesitamos para evolucionar nuestra conciencia. Entonces, no solamente que en ese proceso de sanación personal se sanan las memorias del clan, no es un servicio, ¿sí? Es primero un aprendizaje para mí, que vengo a hacer para mi conciencia, para la evolución de mi conciencia, ¿sí? Y obviamente cuando evolucionamos en la conciencia individual, también evolucionamos colectivamente, ¿sí? Así que bueno, las emociones, ¿no?, van llegando a nosotros a través de toda esta carga. Por eso, si nosotros podemos tal vez encontrar las causas de ciertas cuestiones que nos suceden en algún evento de la infancia, en algunas situaciones específicas, pero no comienza ahí, la historia no comienza ahí, ¿sí? Es el origen en nuestra vida personal, pero no es la causa primaria, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener que empezar a hacer toda esta integración emocional, escuchando estas partes, y esto va a ser como una limpieza, ¿no? Y es tal cual como una limpieza porque, bueno, justamente muchas veces la limpieza se relaciona con el agua son las emociones, el agua es la memoria emocional, entonces justamente la liberación emocional, las emociones tienen una carga muy pesada, ¿sí?, a nivel energético. Entonces, cuanto más carga emocional venimos arrastrando, estamos como más pesados, menos podemos avanzar y menos fluye lo que se conoce como prana, chi o energía vital, ¿sí? Ahí va a haber muchos bloqueos de energía vital en nuestra vida. Cuanto más liberación del niño interior, por eso les decía, más flujo energético va a haber, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir teniendo que reconocer estos aspectos en nosotros. Vamos a ver la parte más práctica, ¿sí? Un poco creo que se va entendiendo, ¿no?, de qué se trata el concepto de niño interior y cómo está muy relacionado con todo lo que trabajamos sobre la sombra,
sobre el crítico, ¿no? Imagínense, cuando aparece el crítico y hay una víctima, esas víctimas muchas veces son niños, ¿sí? Son nuestros niños interiores. Así que bueno, vamos a también utilizar la información de la sombra. Todo lo que vimos con la sombra, de que nos enoja afuera, que nos afecta con emociones intensas, tanto positivas como negativas, pero bueno, para trabajar con el niño interior, sobre todo con las emociones negativas, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿sí? Dolor, rabia, miedo, todo eso que vemos a través de nuestra sombra, porque aparece constantemente en nuestra vida, ¿no? Es como un aspecto que no podemos controlar, que no nos gusta de nosotros y que en un momento nos desborda, vemos eso y no nos gusta, ¿sí? Eso es la sombra y probablemente ahí también haya un niño interior, ¿sí? Un niño herido. Y también, digamos, podemos trabajar con el niño interior de forma terapéutica con meditaciones donde nosotros conscientemente elijamos conectar con este aspecto. Entonces, cuando vamos teniendo el material, se entiende, ¿no? El material es, voy hacia adentro, invito a mi niño interior, a mi conciencia, ahí aparece el material. O me doy cuenta que tengo un vacío, me doy cuenta que cómo me trata cierta persona me hace sentir muy mal conmigo mismo o conmigo misma, me enojo conmigo misma, me siento injusticia ante ciertas situaciones, eso me afecta profundamente. Todo eso me está hablando de, ok, desde esa emoción, yo lo que puedo hacer, ¿sí? En el momento después, a veces nos ocurren las cosas, podemos escribir, podemos registrar, y después en un momento que estemos en nuestro hogar, que estemos en una situación pertinente, vamos a recordar esa situación y vamos a traer esa emoción. Primero lo que vamos a hacer es, con este estímulo del recuerdo, vamos a dejar que la emoción se vaya, digamos, consolidando en el cuerpo. Vamos sintiendo. ¿Qué sentimos? A veces no son emociones, son sensaciones físicas, ¿sí? Ante una situación siento un nudo en la garganta, siento que no puedo respirar, que mi respiración está agitada, siento como algo que me pesa en la panza, ¿sí? Siento como un agujero acá en el diafragma. Bueno, miles de cosas que podemos sentir. Vamos a darle conciencia al cuerpo y vamos a ir profundizando en la sensación. Traten de quedarse, de ir reconociendo las sensaciones corporales. Y a través de esas sensaciones vamos a preguntar si estas sensaciones alguna vez antes las sentimos, si vemos en la adolescencia, vamos más atrás, ¿sí? Y vamos tratando de reconocer si hemos sentido esto antes y si hemos sentido esto en nuestra infancia. Entonces, bueno, ahí obviamente ya va a poder venir a nosotros algún recuerdo, algún flash, alguna imagen, ¿sí? Tanto como en esta invitación que les decía, donde le pedimos a nuestros niños interiores que se hagan presentes en nuestro espacio interior para trabajar terapéuticamente, ¿no? Entonces también ahí va a aparecer una imagen, ¿sí? Lo que vamos a hacer es atender a estos niños interiores, ¿sí? Así que vamos a escucharlos, vamos a darle una voz, ¿sí? No vamos a juzgarlo y no vamos a tratar en ese momento de ni hacerlo razonar, ni hacerle entender, ni nada, porque recuerden que son partes que están hace mucho, ¿no? Que están olvidadas, que están negadas, que están abandonadas muchas veces. Entonces tenemos que ser sumamente respetuosos cuando empezamos a sentir que algo de esos aspectos empieza a surgir. Y si enseguida aparece una voz crítica, ¿sí? Vamos a tratar de escuchar esa voz crítica, de decirle sí, te reconozco, veo esta información que me estás trayendo, respeto tu forma de ver esto, ¿sí? Fíjense cómo vamos poniendo en segunda persona a nuestros aspectos, porque lo que hacemos es desidentificarnos, ¿sí? Esto es importante, porque solemos ponernos de una vereda o de la otra. Miramos al niño interior desde los ojos del crítico o miramos al crítico desde los ojos asustados del niño, ¿sí? Entonces vamos a siempre volver a nuestra conciencia y tratar de dialogar con esos aspectos
en segunda persona, para que justamente vayamos haciendo conscientes de que estamos experimentando esto, pero no es lo que nosotros somos, ¿sí? No es nuestra identidad real, no es nuestro yo esencial, no es nuestra esencia, ¿sí? Entonces lo que hacemos es respetar lo que va apareciendo. Pero ojo con esto, ¿no? De que puede aparecer un niño y puede aparecer un aspecto a atacar. Y como tenemos que proteger este aspecto tan tierno que está surgiendo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es escuchar al crítico, darle voz, darle lugar, respetarlo, y una vez hecho esto, volvemos a trabajar con el niño, ¿sí? Porque de esta manera las partes no tienen que pelearse por nuestra atención. Así que bueno, vamos a tratar de escuchar, y cuando vayamos sintiendo que la relación se va afianzando, vemos a nuestro niño, digamos, con mejor ánimo y con disposición, podemos darle un abrazo, un gesto de afecto, ¿sí? Pero al principio observen, perciban qué es lo que esa parte necesitaría de nosotros, no lo que nosotros creemos que tenemos que hacer con esa parte, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a descubrir en la meditación, que vamos a descubrir en la experiencia. No podemos anticiparnos y creer qué vamos a hacer, porque esa es la mente, está tratando de tener control, ¿sí? Esa es la parte consciente del ego, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos a visibilizar al niño interior, a los niños heridos. A los niños heridos les hacemos espacio en nuestro interior, los invitamos a nuestro interior, los incluimos, los reconocemos, los integramos, ¿sí? Y entonces acá esto es muy importante, cuando empezamos a visibilizar estas partes, lo que les decía recién de la identificación, ¿sí? Si podemos dialogar con el crítico para escucharlo, pero no tomar todo por cierto, es como que de alguna manera estamos trabajando la desidentificación. Pero cuando empezamos a ver nuestras partes heridas, vamos a sentir empatía, y está bien que la sintamos. Y vamos a empezar a sentir lo que sentía ese niño. Se me apagó el auricular. Vamos a empezar a sentir lo que este niño, lo que esta niña sintió en ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante atravesar esa emoción y liberarla sin quedarnos identificados. Entonces recuerden, ¿sí?, que estas memorias, que esta información emocional está llegando a nosotros, ¿sí?, está volviendo para que la sanemos, ¿sí?, para que la liberemos, no para que la reforcemos. Entonces, ¿qué sería esto? Cuando nos vamos identificando con estos aspectos del niño interior, digamos, nos vamos como sintiendo justamente vulnerables, nos vamos sintiendo que no tenemos poder y que no podemos hacer nada ante esas emociones que sentimos, ¿sí? Tenemos que tratar de hacer consciente esta información, pero no para reforzarla y continuarla, sino para liberarla. Entonces, sentir, sabiendo que eso es lo que nos ocurrió en un momento, pero eso ya no nos está ocurriendo, ¿sí? Esa es una situación que ya pasó, pero que es muy importante que le hagamos lugar y que la integremos, porque hay una lección espiritual para nosotros en esa carencia de la infancia, ¿no? Por eso hay una frase que se dice que las carencias de nuestros padres, ¿no?, son como el camino hacia nuestra propia abundancia, ¿sí? Justamente por esto. Así que bueno, vamos a tratar de honrar ese sentir que tuvimos cuando fuimos niños, esas memorias de nuestro grupo, ¿sí? Porque a través de estas memorias, de alguna manera, sean de dolor o sean memorias de logros y de éxitos, pero todas esas memorias me trajeron hasta acá, ¿sí? Entonces no puedo honrar mi vida y mi existencia si no honro también todo lo que ocurrió detrás de mí, ¿sí? Entonces vamos a través de nuestra conciencia, vamos a liberar esta emoción, respetando el dolor que esta parte nuestra experimentó, dejando que se exprese totalmente, dejando que exprese lo que no pudo expresar o lo que no supo expresar en su momento, ¿sí? Y obviamente, una vez que hagamos este trabajo a través de las visualizaciones, a través de las meditaciones, en nuestro día a día vamos a ir integrando este conocimiento y vamos a empezar a hacer elecciones entendiendo qué necesitamos, qué no necesitamos,
que no nos hace bien y tal vez lo sosteníamos por justamente una carencia de nuestro niño interior, ¿no? Poniendo límites sanos. Entonces, es a través del reconocimiento de estos aspectos dolidos que vamos a ir transformando nuestra vida cotidiana, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna pregunta sobre lo que hablamos, pueden hacerla ahora, lo que vamos a hacer ahora, para que justamente no nos quede corta la meditación, ¿sí? Que sea una meditación donde puedan tener su tiempo para ir utilizando la guía que yo les voy dando, ¿sí? Y también perdón, tengo la computadora acá, estoy mirándola ahora, bien. Bueno, y también para que esta herramienta les quede y les quede de una manera que la puedan utilizar en otros momentos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer la meditación tranquilos. Así que bueno, si no tienen preguntas, lo que vamos a hacer ahora es cortar la transmisión de esta parte teórica, de esta parte de conceptos, de ideas. Y bueno, los invito a quienes tengan ganas a que se sumen a la meditación, al trabajo de visualización que vamos a hacer a continuación para implementar, poner en práctica todos estos conceptos, todas estas ideas que fuimos desarrollando a través de este taller. Así que bueno, me alegro de poder compartirles esta información. Es realmente muy importante y estamos en una era que estamos sanando muchísimo esto, ¿no? Así que bueno, los encuentro en menos de 5 minutitos